corazones, nuestra mente, Padre, esté enfocada en tu palabra en esta noche, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús, entregamos en tus manos. Y así, mi Dios, en diferentes lugares, Padre, donde nuestros hermanos, tu iglesia está reunido, tu amparo sea sobre tus siervos, sobre tu palabra, sobre cada corazón. Haya libertad, haya victoria, mi Dios, sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y damos gracias nuevamente por poder estar en su presencia y nuestro deseo verdaderamente, hermanos, es que podamos deleitarnos en el Señor. Es fácil venir a los cultos, es fácil nuevamente irnos de los cultos, es fácil poder abrir nuestras Biblias, pero qué interesante sería, hermanos, si podemos deleitarnos en el Señor, disfrutar de este Dios, porque predicamos a un Dios vivo, verdadero, a un Dios que todo lo tiene. Y sería interesante que podamos disfrutar de este Dios, que todo lo puede, que todo lo ha creado en este mundo perfecto, como dice. Y vamos a abrir en Proverbios. Vamos a compartir su bendita palabra, su poderosa palabra. Y siempre estamos tocando este tema que habíamos comenzado acerca de la santificación. Y todo lo que abarca la santificación, ¿verdad? Desde un punto de vista, como dicen siempre, de adentro para afuera, es decir, ¿qué implica la santificación, verdad? Y uno de los aspectos fundamentales vamos a tocar en esta noche, dice en el capítulo 3 de Proverbios, vamos a dar lectura del versículo 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo tu palabra. Qué importante es, hermanos, que el Señor pueda obrar de esta manera en nuestra vida, ¿verdad? Porque lo que vemos aquí, hablando de la santificación, y eso que en el versículo 9 habla más o menos de lo que la obra del Señor va haciendo en nuestra vida, el 9 para adelante, que empieza y dice: honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? Y generalmente decimos la santificación es lo que vayamos a hacer, pero antes de eso no podemos ver esta primera parte, ¿verdad? Y cuánto deseáramos ser los que viven en este tipo de misericordia, porque es una gracia, es una misericordia que podamos descansar de esta manera en el Señor. Porque ¿qué dice? Que va a producir paz, ¿verdad? Que versículo 4 es muy interesante porque dice: hallarás gracia y buena opinión delante de ¿quién? Delante de Dios y también de los hombres. Eso es gracia, ¿verdad? Pero dice el versículo 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, ¿qué? Guarde mis mandamientos. Y esto sigue hasta que el Señor nos llame a su presencia. O sea, el propósito del Evangelio no es cuánto escuches el Evangelio, sino eso que escuchas, cuánto lo vives. Ese es el propósito del Evangelio. Porque podemos decir, bueno, tenemos tantos años de creyente, tantos, o podemos decir, yo nací en cuna, como decimos, en cuna de creyente. Pero si no hay un fruto que el Señor haya puesto como resultado de su obra en tu vida, en mi vida, por eso el Evangelio, ¿verdad? El propósito no es cuánto lo escuches, sino cuánto lo vivas mientras vayas escuchando. Cuánto vayamos atesorando esa palabra. Hoy podemos atesorar un versículo, podemos vivir un versículo, mañana serán 2 versículos, pasado mañana 3 versículos. Eso lo vivimos y eso es el que el Señor va obrando. Por eso dice: guarde tu corazón, guarde mis mandamientos. Y no te olvides, porque somos, ¿verdad?, olvidadizos. Dice el salmista, diciendo en una parte: y no me olvides de ninguno de tus beneficios. Honra a Jehová. Dice: bendice alma mía a Jehová, dice el Salmo. Honra a Jehová. De tal manera que no nos olvidemos de esa manera de cuáles son los beneficios que hemos recibido de una u otra forma delante de Dios. Por eso dice: no te olvides mi ley y tu corazón
guarden mis mandamientos. Y la palabra guarde quiere decir aquello que realmente produce fruto y se ve una vida fructífera en cada uno. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 1, queremos seguir en este pensamiento acerca de guardar esta palabra y qué es exactamente, cómo obra esta palabra en cada uno de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 19 dice: tenemos también, dice, la palabra profética más segura. Y eso, hermano, para nosotros tiene que ser una garantía. Porque si estamos viviendo el Evangelio y si queremos descansar en el Evangelio y si queremos vivir en las promesas que Dios tiene para usted y para mí, debemos estar seguros que esta palabra profética es segura, que sus promesas son fieles y verdaderas, como dice su palabra. Pero tenemos que asegurarnos que se cumpla en nosotros. Dice, tenemos también la palabra profética, que la palabra profética no es aquella que como de repente yo hablo y se pasan las cosas y hablo y lo que va a suceder, no. Cuando dice la palabra profética más segura, habla de esta palabra, de este propósito, que primeramente se cumplió ¿en quién? En Cristo. Se cumplió en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y por medio de Cristo a su iglesia, o sea, nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso es segura, porque se cumplió y se sigue cumpliendo. A eso la palabra le llama profética. Más segura, dice, a la cual, ¿qué cosa? Hacéis bien en estar atentos. La palabra que se traduce bien del original significa que hacer lo recto. Es una palabra, es una acción que nos lleva oportunamente para que podamos tener frutos por medio de esa acción. Entonces, dice su palabra, la cual hacéis bien, hacer recto, hacer oportunamente, en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Y esta es la palabra profética más segura. Este es el que obra en nosotros y el que de alguna u otra manera nosotros debemos dejar que se cumpla en nosotros. Porque muchas veces hay ciertas promesas que no se están cumpliendo en cada uno de nosotros. Porque ciertamente podemos hablar de iglesia, podemos hablar del cuerpo de Cristo, pero si primeramente no se cumple particularmente en mí, eso no se transmite al cuerpo de Cristo. Si yo no soy consolado personalmente, ¿cómo voy a consolar al de al lado? Si yo no soy fortalecido, ¿cómo voy a fortalecer al que está al lado? Si yo no soy probado, ¿cómo voy a entender lo que mi hermano está pasando? Y eso es bíblico. Por eso debemos entender a qué propósito hemos sido llamados delante de Dios. Por eso tenemos, dice, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y cumpliendo y viviendo en estos propósitos es que podemos lograr entender lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Por eso dice en el versículo 3, miren esta declaración hermosa que tenemos para cada uno de nosotros. Dice, como todas las cosas que pertenecen, ¿qué? A la vida. ¿Qué cosas? Todas las cosas. A la vida y a la piedad, dice el apóstol Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. No nos dará, no te dará, sino nos han sido dadas a usted y a mí por su divino poder. Pero es conforme a la vida y a la piedad. Qué importante es, hermanos, que podamos entender lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿verdad? Para que podamos descansar en su promesa, en su verdad. Mediante, ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo entendemos este propósito? Conociendo a Cristo, usted y yo. ¿Cómo llegamos a entender cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y cómo somos llamados? Conociendo a Cristo, usted y yo. No tenemos otro ejemplo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Me gusta la expresión de un hermano, en un tiempo dijo, nosotros no vimos a Cristo cara a cara, no sabemos cómo es Él ni qué hizo. Pero ciertamente tenemos al Cristo revelado en su palabra. Queremos conocer a Cristo, debemos conocer la palabra. Queremos que Cristo obre en nosotros, debemos conocer cómo obra Cristo por medio de su palabra. Exactamente qué hace y qué no hace este Dios a la cual servimos. A este Dios por el cual hoy estamos sentados aquí. ¿Qué hace este Dios? ¿Qué puede hacer? Más bien, ¿qué quiere hacer en usted y en mí? Porque
Necesitamos ser fortalecidos. Es una realidad de la iglesia hoy. Necesitamos ser consolados. Necesitamos ser sustentados. Necesitamos ser levantados, quebrantados y vivificados por este Dios. Y fuera de su palabra eso no lo conseguimos. Fuera de su palabra, queriendo buscar esto, viene cualquier viento y nos echa. Pero si nuestros pies están sobre la roca que es Cristo, no va a pasar nada. Van a venir tormentas y pruebas y situaciones y aún vamos a seguir de pie porque Dios es el que nos sostiene. Ese es el que te levanta. Ese es el que te fortalece y te sustenta. Y aunque venga lo que venga, eso no va a llegar a ti. Esa es la promesa de Dios. Pero debemos aprender. Nosotros fuimos llamados a aprender. Y como dicen por ahí, aprender primero significa desaprender. ¿Por qué muchas veces no puede obrar en nuestra vida nada de lo de las promesas? Porque nosotros estamos cerrados en algo. No, seamos pechados y no, se pechana. Y el Señor te dice, no, ella no se está allá. Tengo allá posende, yo quiero hacer la obra. Y nosotros seguimos, ¿verdad? Entonces, muchas veces aprender significa desaprender. Todo lo que sabemos nos olvidamos y metemos la nueva información que verdaderamente nos dará vida. Por eso dice en el versículo 4, dice, por medio de las cuales, del conocimiento de aquel que nos llamó, por medio de conocer quién es Dios, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y cuál es el propósito? Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, si queremos nosotros, estamos en un tiempo en que el Señor ya viene. Y a todos lados decimos, Cristo ya viene a llevar a su iglesia. Pero aún no hemos llegado a este punto en que podamos vivir en estas preciosas y grandísimas promesas. Necesitamos vivir en esto, usted y yo. Necesitamos que esta luz, esta palabra profética que dice más adelante, que alumbra en el lugar oscuro. Y como dice en Corintios, como si rogase por medio de nosotros. ¿Verdad? Nosotros somos esa luz que Cristo alumbra por medio de nosotros. Si nos logramos entender que fuimos llamados a vivir estas preciosas y grandísimas promesas, ¿para qué? Para que por medio de esa vivencia, de esa vida, según Cristo, llegásemos, dice, a ser participantes de la naturaleza divina. La promesa que Dios tiene para nosotros no es para que nosotros disfrutemos y sentémonos a disfrutar de todo lo que, las bendiciones que el Señor va a derramar, no, sino que nos capacite para que podamos ser participantes de esta naturaleza divina. Ese es el propósito de lo que Dios tiene para cada uno. Dice, habiendo huido. Y ahí entra, interesante hermano, que hay hoy día muchos mensajes acerca de que Dios hace, Dios esto, Dios aquello, ¿verdad? Y a veces se olvida del compromiso que tiene cada uno de poder disfrutar de esas promesas. Porque cuando la palabra dice, habiendo huido, es como que nos compromete, que nosotros decidimos apartarnos del mal y acercarnos a Dios. No, el Señor va a obrar en su tiempo, y sí, pero necesitamos nosotros decidirnos por el Señor, para que Él pueda derramar su promesa, ¿verdad? Necesitamos dejar las cosas que nos molestan. Por más parece maravillosa, cercana, por más lo que sea, es necesario que dejemos de lado para acercarnos al Señor. Eso es la bendición que el Señor tiene para nosotros. Ahí va a empezar el cambio. Por eso dice, acá, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y eso es lo que muchas veces nos ataja de disfrutar al Señor. Lo que el mundo está ofreciendo, llámese idea, quehaceres, deleite, usted va a ponerle el nombre y las cosas que quiera. Cada uno tenemos nuestras diferentes concupiscencias en este mundo. Pero necesitamos decidir, hermanos. En este tiempo, nosotros necesitamos decidirnos por el Señor para disfrutar de estas promesas. ¿Cómo entendemos cuando el Señor dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas? ¿Será que contemplamos la magnitud de estas cosas en nuestra propia vida? Y a veces no, porque todavía no huimos de esta corrupción que hay en el mundo. A veces estamos ahí nomás a la vuelta. A veces nos dejamos de lado. Y el mensaje es,
hace esto sin esto. En la ley posee los dos juntos. Un día este, un día este, un día este. Y el Señor dice, no, ¿querés disfrutar de esto? Decidite y deja de lado esto. Es sencillo, el Señor pone que nosotros elijamos. Y nosotros debemos elegir. Por eso está la palabra profética más segura, que nos enseña. Porque a lo mejor cada uno tenemos diferente. Lo que a mí me ataja no va a ser lo que le ataja al hermano Benja ni al hermano Marcelo, no. ¿Verdad? Son cosas diferentes. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿de qué tengo que yo gloriarme sino con respecto a mí mismo? Solo yo conmigo mismo. Yo no puedo apuntarle al hermano ni a la hermana. Porque somos diferentes y nuestras concupiscencias son diferentes. A mí me puede atacar algo que para ella nada. O al revés. Es por eso que la revelación con el Señor es particular de cada uno. Pero es la obra completa de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice, para que por ella llegaseis, sean transformados, sean levantados. Cambiarse por predisposición significa esa palabra llegaseis. Que yo me predisponga a que el Señor pueda cambiarme en esa manera, para que sea participante de esa naturaleza divina. Por eso es necesario, hermano, que tengamos cuidado de esto, de vivir la palabra, de poner a prueba si esto es cierto, hermano. Ustedes se preguntaron, ¿será que es cierto lo que dice la palabra? Lo de la vida eterna, algunos ahí no existe, ya sabrán, ¿verdad? Pero hoy tenemos promesas vivas usted y yo, mientras caminamos en este mundo. Podemos usar la verdad. Podemos descansar que el Señor va a obrar. Que el Señor va a completar su obra, que el Señor nos va a limpiar, nos va a levantar, nos va a perfeccionar. Y debemos estar seguros, hermanos, que todo cuanto suceda es por la voluntad del Señor. Y que todas esas circunstancias nos ayudan a bien. Conforme a los que a su propósito son llamados. Por eso dice en el versículo 8, por eso hablamos de tener cuidado, dice, porque si estas cosas están en vosotros, y en ese intervalo del 5 al 7 está lo que nos proponemos para que podamos tener estas grandísimas promesas. No tenemos tiempo de leer todo, pero si todas esas cosas de la predisposición y de ser participante y de llegar a ser participante en Cristo, dice, si todas esas cosas están en vosotros y abundan. No solamente, por eso hablamos en Proverbios de guardar en nuestro corazón sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Lo contemplo, lo entiendo y lo aplico. Eso es guardar. No que yo sepa de memoria un versículo, sino lo escucho, lo entiendo, lo guardo, lo comprendo y eso mismo lo aplico en mi vida práctica. Entonces, si eso lo hago, y abundan, dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son pasos tan sencillos para cada uno de nosotros. No hay grandes misterios que nos lleven a disfrutar de la gracia de Dios. Pasos sencillos que podamos toda la mañana, todo el día, orar y leer. Velad y orar, velad y orar, velad y orar. Y te aseguro, hermano, que el resultado va a ser totalmente diferente en nuestras vidas. Nuestra comunión va a ser totalmente de nuestra vida. Nuestro punto de vista, como vemos este mundo, y nuestra relación con ella va a ser totalmente diferente. Nuestra circunstancia, como estamos viendo, va a ser totalmente diferente. Porque es el Señor que va a estar obrando en nuestra vida. Y que va a permitir que podamos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la idea, vivir en la libertad. Huir de esta concupiscencia, de esta corrupción que hay. Dice el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Por eso decíamos, queremos disfrutar de la promesa del Señor, pero sin soltar esta corrupción que hay en el mundo. Estamos acá y estamos acá, y eso es imposible. Y a veces no entendemos esto. Y por eso dice, el que no tiene estas cosas, el que no tiene este amor, esta piedad, esta fe, el que no tiene el llegar a ser participante, el deseo de llegar a participar de la naturaleza divina, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasó? Dice, nuestra conciencia fue cauterizada. ¿No te molesta?
¿Qué es una conciencia cauterizada? Y es cuando sabemos que es pecado, pero no sentimos que es pecado. Sabemos lo que es pecado y hacemos. Por eso decía en Timoteo, el consejo del apóstol Pablo decía que por la buena conciencia y la fe. Tu buena conciencia debe estar basada en que en la fe. ¿La fe de dónde viene? El oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, si queremos tener una conciencia, y como dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo, debe estar lleno de su palabra. De otro modo, es imposible que haya cambio en nosotros. No vamos a llegar a tener ese cambio, porque no tenemos fuerza nosotros para cambiar. Tal vez vamos a hacer cosas que hacen los santos, pero nunca vamos a llegar a ser un santo. Porque la santidad, el ser santo delante de Dios, es una condición que se refleja como el fruto de tu vida en comunión con Cristo. Pero eso viene por un cambio. Por eso dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, no podemos ver lo que el Señor nos ofrece, ni la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y hay siempre ese pecado que molesta. Nunca nos despegamos de ese. ¿Por qué? Porque primero que nos olvidamos. Hoy ven la perejina, como una mochila, está ahí. De tanto en tanto aparece. Y vos sabés que está mal. Y desaparece otra vez. Y venimos a los cultos. Y participamos de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ahí nomás estamos, sin vencer. Y el Señor nos llamó, hermano, a vencer. El Señor nos llamó, por eso dice, preciosas y grandísimas promesas. Y no solamente, sino te dijo, esto te doy todo a vos y vas a participar de ello. Esa es la promesa que tenemos de eso. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que tenemos por delante. Y es hermoso, hermano, que podamos entender que en esta vida práctica del Evangelio de Cristo, ni siquiera a veces sabremos cómo purificarnos si no tomamos su palabra, si no descansamos en su palabra, si no nos humillamos delante de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 1 al 4, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y exclama en el versículo 5 el salmista, dice, ojalá fuesen orden, ojalá que mis caminos reflejasen tu santidad. Eso es lo que dice el versículo 5. Ojalá que mis caminos reflejasen. Entonces dice, no sería yo avergonzado. Por eso dice, dichosos, bendecidos, bienaventurados los perfectos del camino, aquellos que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Que nuestros caminos sean rectos, hermanos, que nuestros caminos sean de testimonio fiel de Cristo, va a depender de que cuánto guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Guardar, entender, comprender, leer y aplicar. Eso es guardar, no memorizar, sino de qué tanto vivamos el Evangelio práctico. De eso va a depender verdaderamente nuestra vida de santidad delante de Dios. Y en qué manera somos bendecidos. Deuteronomio, capítulo 28. Todos conocemos esta porción que habla acerca de la obediencia, acerca de las bendiciones que recibe cada obediencia, así como en Proverbios capítulo 3 que estábamos leyendo. Dice 28, 1 y 2 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, hoy, hermanos, hay una relación directa entre nuestra obediencia y las bendiciones que anhelamos recibir. Cada uno sabemos de repente qué bendiciones vamos a recibir. Pero hay una relación directa entre la obediencia y esa bendición.
¿Se acuerdan en la porción que leíamos anteriormente de 1 Pedro? Decía que no se olvidaban de sus pecados. Entonces nosotros decidimos, si nos alcanza, como dice acá, el versículo 2, y todas estas bendiciones que te alcanzarán, dicen. Pero si no son las bendiciones, son los pecados pasados. Entonces nosotros decidimos si huir o no huir de la corrupción que hay en este mundo. Porque solamente podemos estar en dos lugares: o abrazamos este mundo o abrazamos a Cristo. Eso significa obediencia, y nosotros elegimos. Puede ser pequeño, puede ser grande. Es la relación particular del Señor, de tu Salvador, con sus siervos, cada uno. Pero de que debemos, hermanos, decidir, y más aún en este tiempo que tanto necesitamos. Necesitamos mucho, hermano. Mucho necesitamos ser levantados, ser sustentados. Necesitamos disfrutar más de esta gracia que el Señor tiene, que yo creo, hermano, al menos particularmente, ni pesa, ni así, ¿no? ¿Verdad? Tanto que hay que vemos en la palabra y no llegamos a eso. ¿Y por qué será? ¿Será que se acortó la mano de nuestro Dios? No. Faltaría que deseáramos acercarnos más a este Dios, que siempre, conforme a la palabra, está abierto con su mano, tratando de recibirnos. Pero necesitamos nosotros decidir, ¿verdad?, en obediencia para nuestro Dios. Y ahí podemos entender más, podemos comprender más esta referencia que tenemos en Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo dice, y hace esta referencia, y dice en el capítulo 20 y en el versículo 32, porque a veces, ¿qué se nos complica? ¿Cómo esta palabra, o por qué esta palabra es la que nos sustenta? Y es muchas veces por eso, porque no se hacen esta pregunta y no entienden esto. Hoy muchos hermanos están divagando en filosofías, en huecas sutilezas, como dice la palabra, en prácticas que no añaden nada, ¿verdad? Están divagando y dando vuelta en cosas que no son bíblicas. Y cuando no son bíblicas, el Señor no puede amparar lo que Él nos ha prometido, fuera de su voluntad. Y dice el apóstol Pablo, dice, y ahora, hermanos, versículo 32, capítulo 20 de Hechos, dice, os encomiendo, ¿a quién? A Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia. Si pudiéramos comprender cuánto abarca esta gracia. Porque tenemos la idea de que la gracia abarca todo, de que la gracia permite todo, de que en la gracia no hay problema. Pero si comparamos la ley con la gracia, la ley quedó corta. Verdaderamente la ley quedó, porque estamos hablando de que en la gracia se pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Para empezar, un precio que no se puede pagar. Y lo que abarca después es disfrutar de esta gracia. Un hermano una vez preguntó, y siempre cuento, dice, hermano, este tema del diezmo, no diezmo. Vaya potra, ¿qué voy a hacer? Conforme al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, ¿voy a diezmar o voy a ofrendar? ¿Qué me recomienda? Y el hermano le dice, bueno, hermano, sabemos bien lo que implica el diezmo. Si quiere diezmar, ahí están las indicaciones. Un 10% y todo en su ofrenda, todo en su primicia, todo. Pero si quiere ofrendar conforme a la gracia, el Señor nos pone medida. Es todo para el Señor, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos con la gracia. Pero es grande el regalo que recibimos, y la fortaleza y la dirección para que el Señor pueda fortalecernos de esta manera. Por eso, a veces tenemos la idea de que por ser la gracia, no hay problema. Podemos hacerlo y andar sin problema. Y no, en realidad no. Necesitamos ser sustentados por estas promesas y esta gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, que tiene poder. Que tiene poder para sobreedificaros, y que no solamente edificándonos, sino dice, daros herencia con todos los santificados. Con todos los santificados. Porque esa parte que yo no puedo, mi hermana Chenchi puede. Mi hermana Angie puede la otra parte, y así, con todos los santificados.
recibimos esta herencia, porque somos parte de un mismo cuerpo. Y todos tenemos un llamado diferente, pero con un mismo Señor, un mismo Espíritu Santo, un mismo precio. Pero necesitamos, hermanos, volvernos a la palabra de Dios. En tiempos anteriores, hablando 20 años, 30 años, 40 años tal vez, según testimonio, la iglesia dependía de la Biblia. Los hermanos dependían de la Biblia. Y hoy día parece que ha cambiado eso. Ya no hay ese hermano que verdaderamente te comía la Biblia y te sabe la Biblia y te puede dar respuesta bíblica. Hoy a veces preguntamos, ¿y yo creo qué? ¿Verdad? Cuanto el que tiene poder es la palabra. ¿Verdad? Los hermanos antes, hermanos, la palabra angojeí, pecha arango. Y eso te edificaba. A veces no daba gusto, pero te edificaba. No, la palabra bengojeí, pecha angoicuara, pecha ya, pero la palabra pejeí. Y hoy día, no, hermano, esto es lo mejor. Yo creo que así es mejor, ¿no? Porque, ¿verdad? Y la influencia de la tecnología ha hecho eso. Pero necesitamos volvernos a esta palabra que tiene poder para sobreedificaros, poder para librarte, poder para levantarte, poder para perfeccionarnos, poder para sustentarnos, poder para quebrantarnos. Porque el más difícil de todas estas cosas es que seamos quebrantados, porque mientras no haya quebrantamiento no va a haber cambio. Necesitamos ser quebrantados, que la palabra obre este poder en cada uno de nosotros, daros herencia con todos los santificados. Y ahí entendemos, hermano, que la palabra debe ser parte íntegra de nuestra vida, de nuestro día a día. No podemos. A veces no vamos a saber cómo hacerlo, pero necesita ser parte íntegra de nuestra vida. De esa manera va a obrar en nuestra vida. Necesitamos consejo. Tenemos 66 libros para pedir consejo. No entendemos cómo, y se pídale a Dios y Él dará sabiduría abundantemente y sin reproche. En Jesús, doble su rodilla. Está cansado, está agobiado, doble su rodilla y ore a Dios. No necesitamos otra cosa. Gloria a Dios por los hermanos que podemos tener a nuestro alrededor y hacerle una llamada y recibir un aliento. Pero me acuerdo decía el hermano Juan, varé con de orar y si para pedir donde Dios o se dio donde ahí el mismo Dios vengo y ahora decía él. Me acuerdo cuando venía el hermano Juan y ahora mina seré, anden de orar si el mismo Dios vengo y ahora al mismo privilegio ya le con los dos los dos tenemos el mismo privilegio delante de Dios. ¿Por qué no orar? ¿Verdad? Y hemos salido de esa sencillez que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué más sencillo que esto? Y podemos decirle, Señor, no sé cómo hacerlo. Clama a mí y yo te responderé. Es lo que necesitamos hoy día, hermano, para que la iglesia nuevamente sea levantada. Para que usted y yo particularmente seamos levantados. Y vivir de victoria en victoria. Esa victoria que el Señor ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y esta herencia a veces es lo que no podemos ver también. Si lo presente no podemos ver, ¿qué creen, hermanos, que vamos a poder ver lo que viene? ¿Verdad? Si lo que hoy disfruto de las bendiciones no puedo ver, ¿cómo voy a ver lo que está más allá? Por eso en el momento que dejamos de lado la palabra, que dejamos que la palabra sea la que nos guíe, que la palabra pueda obrar con este poder que tiene, entonces empezamos a no tener esta visión espiritual que debemos de tener usted y yo como hijos del Altísimo. Una visión espiritual. No sabemos cómo ganar almas. No sabemos cómo llegar delante de Dios. A veces somos muy religiosos. Somos muy cuadrados. A veces no porque esto, no porque aquello. A veces limitamos el poder de Dios nosotros mismos. Y el Señor no está para ser limitado. En ninguna manera. El Señor quiere derramar esta lluvia tardía que necesitamos usted y yo. Esta lluvia tardía que Él ha prometido y yo creo, hermano, que va a derramar. Pero no podemos nosotros estar limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Va a ser muy mezquino de nuestra parte. Teniendo tanta revelación, como dice la palabra profética, esa grandísima y preciosa promesa para que participemos de esta naturaleza divina y nosotros por nuestra mezquindad espiritual
estemos limitando el poder de Dios. Hoy día, hoy más que nunca necesitamos, porque el Señor ya viene. Y si yo creo, hermano, es mi pensamiento, si el Señor viene y muchas veces no encuentra como estamos, por eso dice la palabra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que hallará? Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos clamar a este Dios que pueda darnos esta visión espiritual y qué es lo que Dios tiene para hacer en nosotros y qué es lo que Dios puede hacer en nosotros y qué es lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es tener una visión espiritual. Pero esto el apóstol Pablo ya lo vivió todo, lo entregó. Más adelante en sus epístolas dice, lo tengo por basura. ¿Y qué es la basura muchas veces que nosotros estamos abrazando? Esa corrupción, esa concupiscencia que hay en este mundo. Basura es porque, como decía un hermano, vos podés trabajar 20 años y cuando partas de este mundo vas a partir sin nada de lo que has trabajado, con las manos vacías, ni de dónde hay, ni siquiera el cuerpo has llevado. Entonces es tiempo de decidirnos por el Señor, qué cosas son importantes y qué cosas son prioritarias en nuestra vida. Eso nos toca. Tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de escuchar atentamente la palabra y que la palabra nos quebrante. Yo siempre digo, si tan solo atendiera la palabra como ese goteo constante en la noche cuando cae el agua, penduma va a aprender, ese puc, 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 a la noche uno escucha puc, hasta que te hace levantar, sea frío, sea helado, te hace levantar a hacer apagar, a cerrar esa canilla porque molesta. Si atendiéramos a la palabra de esa manera y de que nos mueva de esa manera, imagínate, una gota por no escuchar, y a veces oí cola ruido y seguí escuchando esa gota que está cayendo, es molestoso. Pero así debe ser la palabra en nosotros. Debe movernos, debe llevarnos a hacer lo mejor, a buscarnos lo que Dios quiere para nosotros, de tal manera que podamos. Y ahí podemos entender cuando el Señor dice en Apocalipsis 22:7, que dice, aquí yo vengo pronto, ¿sí? Para recompensar a cada uno según su obra. Pero más adelante, ¿qué dice? En el versículo 7. Vamos a esa referencia. En el versículo 12 dice, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, dice. Pero en el versículo 7 de Apocalipsis 22, dice, he aquí yo vengo pronto también, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda, el que aplica, el que vive la palabra de esta profecía, de esta palabra que cambia, de esta palabra que transforma de este libro. Si hacemos esto, viene el versículo 2, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor nos encamina, hermanos, a poder disfrutar de todo lo que tiene para nosotros. Sea conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Qué pide cada uno? El Señor ha revelado para cada uno. Pero si no pedimos, no vamos a entender. ¿Y cómo hace ese cambio? ¿Cómo cambia esta palabra en mi vida, en tu vida? ¿En qué manera va a cambiar? Y hay una interesante referencia del apóstol Pablo. No vamos a poder desarrollar todo, pero por lo menos vamos a darle un salto, que está en Romanos 12 y el versículo 1 y 2. Muy interesante, hermanos. Y como decía, vamos a por lo menos a darle referencia para que podamos entender exactamente y poder aplicar de la manera que el Señor quiere. El Señor tiene su molde, su forma, y nosotros somos los necesitados. Dice, así que dice el apóstol Pablo, Pepe ya putamos hoy. ¿Qué decíamos al comienzo? No importa cuánta palabra escuchemos, sino cuánta palabra lo llevemos a la práctica. Porque el escuchar mucha palabra y no aplicarlo nos vuelve religioso. Pero el escuchar lo justo y necesario y aplicarlo, eso que vamos a escucharlo, eso produce frutos, y frutos de arrepentimiento, como dice su palabra, en cada uno. Y dice el apóstol Pablo, así que 11 capítulos de doctrina. Ya enseñó todo.
Y en ese punto, así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, ya que tienen todo esto, y puede ser, ya que escuchamos mucha palabra, mucha doctrina, tanto o poco tiempo, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿En qué manera nos presentamos delante de Dios? Para que Él pueda generar en nuestra vida lo que sea necesario. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué presentamos a Dios? Nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo. El salmista decía, no presentaré ofrenda a Dios que no me cueste nada. No vamos a ofrendar, no vamos a dar una adoración, porque no es eso. El Señor no quiere nuestras obras. Damos el tiempo que sobra. ¿Por qué no damos el tiempo que tenemos de importante? Y lo que sobra es el resto. En nuestras ofrendas damos lo que sobra, no porque esto me va a faltar. En nuestra dedicación al Señor y a nuestros hermanos, si tengo tiempo nomás, si puedo nomás. Entonces empezamos que no hay un sacrificio vivo. Nos estamos presentando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos delante de Él para que cambie. Porque eso es lo que tiene que cambiar. Estamos hablando del evangelio práctico, de la santificación. Pero no hay una santificación si primero no cambia nuestro corazón. Eso es lo que dice el Señor. Y esa santificación es fruto de vivir en comunión con Cristo, no de lo que yo haga. Entonces dice, presentar en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que nos está costando presentar al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor para que sea un sacrificio vivo? Eso que más cuesta, eso que no podemos. A mí me cuesta una cosa, al hermano Benja otra. ¿Qué le estamos dando? Sacrificio vivo, santo. ¿Es como el Señor quiere o es como yo quiero? En Colosenses capítulo 5, versículo 19 hay una referencia cortita que dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. Tan pequeño como eso. Por eso decíamos, no vamos a poder desarrollar esto. Pero cuántas cosas hay que apagan el Espíritu Santo. Y volvemos a lo mismo, a la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia que es parte de mí, según el apóstol Pablo. Él decía, miserable de mí, decía en Romanos. Y no dice qué, sino dice, ¿quién? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces, un sacrificio vivo, algo que valga delante de Dios para que vos puedas cambiar, para que yo pueda cambiar. Santo, ¿cómo quiere el Señor? ¿Qué pide de mí? Lo que para mí me cuesta, al otro hermano es diferente. Pero es necesario que no apaguemos al Espíritu Santo. Necesitamos buscarnos de este Espíritu. Dice agradable. ¿Qué le agrada al Señor? Muchas cosas. Pero ya para ir dejando, quiero ir a esta referencia que tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5. Hay muchos pasos que podemos tomar y vamos a ir desarrollando mediante el Señor permita de estos puntos de cómo es un sacrificio vivo, cómo es un sacrificio santo y cómo es un sacrificio agradable para el Señor. Pero dicen en 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 6 dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y a veces pensamos que este exalte es ponerte delante del resto y hacerte grande. No. Habla de sustentarte, levantarte, quebrantarte y perfeccionarte para la obra del ministerio. Cuando fuere tiempo. Pero necesitamos humillarnos. Humillándonos delante de Dios. Vamos a entender más adelante qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Y en qué manera pide? Porque a veces nosotros queremos ya. No. Primero necesitamos humillarnos. Y dice el versículo 7, ¿de qué manera? Uno de los puntos dice, echando toda huella. Va el año de Recobahía, nuestra ansiedad. Somos tan desesperados y tan desesperantes que muchas veces nos dejamos que el Señor obre. Espera y ve la salvación que tiene Jehová, dice su palabra. Pero en vez de hacer eso, es como si Dios necesitase ayuda. Y el lema Jacob dice. Por eso dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, dice, y atiendan. Los otros dos versículos anteriores. Si eso no ponemos en práctica, el versículo 9, el versículo 8, puede ser parte de nuestra realidad. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando no tenemos humildad y cuando estamos bastante ansiosos por dentro, es un trabajo fácil para el enemigo consumirnos. A veces no ya pues le llama, es la realidad. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios. ¿De qué manera pasamos a hacer esta vida agradable? Y dice más adelante, volvemos a Romanos, dice que es vuestro culto racional. Por eso decíamos, ¿cuánto llegamos a conocer a Dios y lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuánto? Debe ser un culto racional. ¿Qué es un culto racional? Un culto que yo voluntaria y comprensiblemente dé al Señor. Es un culto racional, que yo entienda lo que le esté dando al Señor porque Él me está pidiendo eso que le dé. Es un culto racional que yo necesito para que el Señor pueda obrar de esta manera. Por eso, y cumplir todo esto nos lleva, para terminar el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llegamos a eso. Necesitamos llegar a eso. Pero ¿cómo llegamos si no entendemos ni siquiera cómo hacer un sacrificio vivo a Dios? Ni siquiera qué es lo que es santo para el Señor. Ni siquiera qué es lo que es agradable para el Señor. Y mucho menos que yo pueda entender lo que Dios me está pidiendo que le dé. Porque a veces damos al Señor lo que no nos pide. Hacia allá posi, ave, ¿verdad? De arriba para abajo. Y el Señor no me está pidiendo muchas veces. Ni nos está pidiendo que yo sea así con uno o con otro. Otra cosa el Señor está pidiendo. Pero si no nos predisponemos y necesitamos llegar a este punto y ser transformados de este siglo que tiene bastantes cosas que cambiarnos, bastantes cosas que desviarnos del verdadero propósito. Y necesitamos volver a Dios. Necesitamos creer que Dios tiene este poder que había dicho, que habíamos leído más atrás. Y que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Levantarnos, sustentarnos, perfeccionarnos y llegar a este punto que dice el apóstol Pablo. Está en Efesios. Este punto de que podamos anhelar y necesario cambiar para que usted y yo, hermano, como decía, tener esta visión espiritual que necesitamos en este tiempo. Dice el versículo 26, dice, para santificarla, hablando de Cristo y la iglesia, hablando de Cristo, de usted y de mí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Un propósito para cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser transformados. Necesitamos tomarnos del Señor. Necesitamos consumir, digerir esta palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin, dice, de presentársela a sí mismo. Él ha hecho, Dios por Él, en nosotros lo que es agradable delante de Él. Dice en Hebreos 13. Entonces, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Yo pregunto, hermano, ¿será que podemos llegar a esto? ¿Usted cree que podemos llegar a esto? Si está en la palabra, sí, amén. Se puede. Usted y yo podemos llegar a este punto, hermano. Podemos ser la alabanza de la gloria que tanto el Señor anhela en usted y en mí. Que tanto busca el Señor en cada uno de nosotros. Que no tuviese arruga ni cosas, ni no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice, y sin mancha. Ese es el propósito que el Dios tiene para nosotros. ¿Pueden, hermanos, fijarse y ver la grandeza de nuestro Dios? Y que si nuestro Dios es grande, poderoso y ha proveído de todo, ¿cuántas cosas anhela para usted y para mí? Y necesitamos creer, hermanos, que este Dios al cual servimos usted y yo, al cual todos los días clamamos usted y yo, oramos usted y yo, este Señor, este Dios, este Rey de Reyes,
puede hacer este cambio en usted y en mí. Pero es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario que decidamos por este Dios y lo que tiene para nosotros. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser? Él es soberano. Y dice, Él ha escudriñado nuestra mente y nuestro corazón y Él conoce exactamente en lo más profundo del corazón de cada uno que hay. Y eso va a cambiar, pero debemos decidirnos por el Señor y entregar en su poderosa mano todas estas cosas. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma de que usted y yo podamos tener fuerza alguna para vencer lo que está hoy día y lo que está viniendo. ¿Qué está viniendo? Y conforme a la palabra vienen muchas cosas que es en contra de la iglesia, en contra de usted y de mí. Pero si no estamos preparados, ¿cómo pasamos? Y el Señor aún nos da tiempo de poder prepararnos, de poder estar listos, de poder estar santos, victoriosos, ¿verdad? Hasta que Él venga, y de vivir en estas preciosas promesas, dice, y grandísimas promesas, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar gracias al Señor porque aún nos concede este tiempo de que si Él tiene algo más para nosotros, está disponible para nosotros. Él tiene para nosotros muchas cosas. Y debemos nosotros, hermanos, orar. Orar unos por otros, orar por la congregación, por los que de repente se van enfriando, así como muchas veces nosotros también a lo mejor ponemos excusa para no venir en la presencia de Dios. ¿Cuánto hay igual con la misma debilidad, verdad? No solo aquí, sino en muchos lados. Pero debemos orar, hermanos, para que el Señor empiece a quebrantar su congregación, su iglesia, que el Señor empiece a levantar sus siervos, que el Señor guarde a sus siervos de no desviarse, que el Señor pueda vivificar nuestros espíritus, nuestra vida, nuestro corazón, de que podamos vivir de victoria en victoria. Necesitamos, pero nosotros lo que necesitamos también aprender a orar al Señor. Si usted y yo no oramos, ¿quién va a orar? ¿Ese que está afuera? No. ¿Ese que no viene? No. Usted y yo necesitamos de esto. Y usted y yo también necesitamos para cada uno de nosotros, para el camino que viene por delante. Seguir siendo sustentado por el Señor. Y esta gracia, si se llama luego gracia, es que es demasiado grande. Es que no tiene límites. Y aún el Señor tiene disponible para nosotros. Y como decíamos, si hemos disfrutado poco del Señor, aún tenemos tiempo de buscarnos más del Señor. Vamos a orar por su palabra, las peticiones de nuestros hermanos, que el Señor pueda conceder victoria. Como decíamos, Él conoce todas las cosas, Él es soberano, Él va a guardar su iglesia, va a guardar a sus santos, las circunstancias de salud, de necesidad, de cada uno conforme a su necesidad ponemos la mano del Señor. El Señor puede alcanzarle a todos y en todo lado lo que el Señor tenga para respaldar su palabra, porque es su palabra, no es la obra de cada uno de nosotros, sino es lo que Él ha prometido y Él la va a cumplir. Así que, ¿a qué nos toca a nosotros? Creer, dice el apóstol Pablo, y en Él las promesas son amén. Amén. En Él son las promesas, amén. Tenemos otra cosa para decir y no debemos y no podemos, y en el nombre de Jesús, que el Señor guarde a su pueblo de toda incredulidad. El Señor puede levantar, dice su palabra, Él multiplica de cero todas las cosas. Entonces entregamos en sus manos y que Él sea glorificado en nuestra vida, y pedimos por todos los santos que están en la distancia, en diferentes lugares, en este tiempo, que haya una iglesia vivificada y quebrantada y celosa de su palabra. Amén. Y vamos a orar todos juntos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu consejo. Gracias, mi Dios, por mostrarnos, Padre, por mostrarnos y revelarnos tu verdad, mi Dios. Aleluya. Por tus muchas misericordias, Padre. Porque fuera de ti nada podemos hacer. Oh, mi Dios, somos débiles, mi Dios. Perdona, mi Dios, nuestra circunstancia, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestro descuido delante de ti, en el nombre de Jesús. Perdónanos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Aleluya, mi Dios. Guárdanos, mi Dios. Guárdanos de este mundo, de este siglo, Padre, de este presente siglo malo. Guarda tu iglesia, tus santos, tus jóvenes, tus niños, Padre, en el nombre de cada matrimonio, cada hogar, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice, sustenta, levanta, Padre. Glorifícate en la vida de tus santos, Padre. Y si algo no entendemos, mi Dios, guárdanos, mi Dios, de toda incredulidad en el nombre de Jesús. Guárdanos, Padre, que podamos acercarnos a ti, que podamos decidirnos por ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Guárdanos de toda incredulidad, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que podamos acercarnos con certeza de fe, Padre,
en el nombre de Jesús. Y que seamos limpiados, Padre, que seamos levantados, Padre, y que nuestros ojos estén en Cristo. Y que nuestros caminos, Padre, en el nombre de Jesús, sea direccionado por tu Espíritu Santo, Padre. Esperamos en ti, mi Dios. Esperamos en tu Espíritu Santo que llene, mi Dios, los vasos de barro, en el nombre de Jesús. Que estén rebosando, mi Dios, en este tiempo. Padre, pedimos por cada santo, por cada congregación, en el nombre de Jesús. Tú puedas guardar, levantar y sustentar a tu iglesia en este tiempo, mi Dios. Mi Dios, aún aquellos que no están pudiendo acercarse a ti, en el nombre de Jesús. Tú darás fuerza y tú atraerás. Tu palabra dice que tú te atraerás a ti mismo, mi Dios. Y que en ese propósito, mi Dios, entregamos en tu mano la vida de tus santos. En diferentes lugares, diferentes circunstancias, en todas sus debilidades, en todas sus... Padre, en todos sus problemas entregamos en tu mano. Tú puedas levantar y perfeccionar a cada santo en el nombre de Jesús. Y que aún en este tiempo tú puedas levantar siervos valientes, Padre, siervos celosos de tu verdad en el nombre de Jesús. Aleluya, mi Dios. En el nombre de Jesús entregamos en tus manos, Padre. Así te damos gracias por este privilegio, Padre, que tenemos de estar delante de ti, de leer tu palabra, de clamar a ti, mi Dios, y de saber, Padre, que tú oyes, Padre, el clamor de tu pueblo, que tú respondes el clamor de tu pueblo, Padre. Enséñanos a esperar en ti, mi Dios, y a descansar en tu presencia en todo este tiempo. Padre, fortalece la vida de tus santos, Padre, de cada afligido. Tu palabra dice, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Enséñanos, Padre, a descansar en ti en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Padre, del engaño y del poder del enemigo, en el nombre de Jesús. Toda mentira del enemigo, todo engaño que tengas, Padre, en el nombre de Jesús. Entregamos en tus manos, mi Dios, tu iglesia. Así nuestra salida, nuestro retorno, entregamos en tus manos los días venideros, los propósitos venideros, en el nombre de Jesús, en tu poderosa mano, Padre. La obra que tú has comenzado en la vida de cada uno, mi Dios, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias.